Vamos a hablar un poco sobre el síndrome de poscuidado crítico en el niño, que es muy importante hoy que movemos las fronteras de la unidad de cuidado crítico, en donde reconocemos que definitivamente no basta con que salgan vivos de la unidad, que hoy no estamos en las unidades solo para salvar la vida, sino también para trabajar para que los pacientes salgan con la mejor calidad de vida posible luego de haber enfrentado un episodio agudo o una enfermedad crítica crónica. Entonces, ¿qué es el síndrome de cuidado crítico? Este es un término también que se viene desarrollando en las últimas décadas y que inicialmente fue escrito en población adulta. Los adultos es de donde viene y proviene la literatura alrededor de este fenómeno principalmente, y los principales desarrollos fueron hechos en población de estas características. El personal de pediatría, los cuidadores de pediatría, hemos empezado a extrapolar estos estudios que ellos utilizaron, y tal vez en los últimos 5 años venimos en un trabajo intenso para desarrollar conocimiento alrededor de este fenómeno. Esto tiene que ver con los pacientes que ingresan a la unidad de cuidado crítico, pues definitivamente son pacientes que están expuestos a procedimientos altamente invasivos, a procedimientos hostiles fisiológicamente y del entorno, y por lo tanto tienen impacto en diferentes áreas del ser humano y del niño. En el concepto, en la definición del concepto, pues también aparecen los padres, la familia y los hermanos como tal, de forma puntual. Entonces, el paciente que logra superar el episodio crítico es un paciente que tiene un impacto principalmente en 4 grandes áreas. La primera área es en esa salud física, y que tiene que ver con el impacto a nivel osteomuscular que tiene el paciente luego de cursar por la unidad de cuidado crítico. La salud cognitiva también se ve impactada, la salud emocional y la salud social. Esto es muy importante porque es una de las que usualmente menos medimos y menos le hacemos seguimiento, pero que también resulta estando impactada en el paciente y que repercute luego de que el paciente egresa de la unidad de cuidado crítico. Entonces, la trayectoria que tiene el paciente es finalmente en el impacto del desarrollo, y de esta manera se ilustra conceptualmente lo que fuera el síndrome de poscuidado crítico. Entonces, ¿quiénes presentan síndrome de poscuidado crítico? En los pacientes se han descrito las prevalencias hasta el 75%, estas son las cifras más altas, pero se mueve usualmente en un rango entre el 20 y el 55% del impacto que puede tener en nuestra población. Eh, es menos frecuente en aquellos pacientes que no se llevan a procedimientos de alta invasión o que cursan por la unidad de cuidado crítico en periodos muy cortos. Pacientes que son puestos para monitoreo básicamente en periodos inferiores a 48 horas y que luego van a su hospitalización o que regresan a su casa directamente. En estos es menos frecuente, pero en pacientes con ventilación mecánica, con uso de analgesia, con uso de soporte y con estancias en UCI prolongadas, son pacientes que tienen altísima probabilidad de presentar el síndrome de poscuidado crítico, y estos pues como les digo, tenemos estudios que estiman incluso 70-75% que podrán llegar a presentar este fenómeno. Esto pues desde luego impacta esas grandes 4 áreas que yo les he ya mostrado en el gráfico anterior, y cómo entonces en el desarrollo tecnológico, en el desarrollo de nuevo conocimiento, en el desarrollo de procesos de co-creación con familiares y con pacientes, se han venido desarrollando actividades para prevenir este fenómeno como tal. Entonces debemos enfocarnos en disminuir los indicadores, no solo de mortalidad, sino también de morbilidad, de carga de la enfermedad o del impacto que la enfermedad causa. Tradicionalmente, los indicadores con los cuales se medía el éxito de una unidad de cuidado crítico eran cuántos salían vivos o cuántas muertes teníamos en el semestre, en el trimestre o en el periodo de análisis. Hoy este indicador no es suficiente para decir o para indicar que estamos haciendo adecuadamente el trabajo. Hoy debemos, como enfermeros,
como equipo de trabajo con medicina y las demás terapias de soporte, pensar en indicadores mucho más robustos que también nos muestren cómo estamos sacando a nuestros pacientes, con qué carga o con qué daño adicional pueden estar saliendo sus pacientes. Y por eso, en la primera charla les hablaba de que hoy movemos las fronteras de la unidad de cuidado crítico más allá de la puerta, ¿cierto? Teníamos unas unidades de cuidado crítico herméticas, cerradas, donde los pacientes salían del estado crítico y los entregábamos y luego ya dejaban de ser nuestros pacientes. Hoy hablamos de que esas fronteras se amplían y de que los pacientes, aun cuando se van en piso, deben necesitar seguimiento y cuando se van a casa, necesitan seguimiento por parte del grupo de intensivos, porque sabemos y ya les he mostrado que hay un impacto fuerte en estas grandes áreas que pueden perdurar en el tiempo. Bueno, entonces, el síndrome de poscuidado crítico, en esencia, es algo que hemos venido subdiagnosticando tradicionalmente porque no tenemos las herramientas para medir el fenómeno y porque no dedicamos el tiempo o no dedicamos la atención sobre este síndrome. Entonces, definitivamente, en la nueva manera de atender debemos tenerlo dentro de nuestro paquete de prioridades para medir este fenómeno. Entonces, lo primero será emplear herramientas, que sé que ustedes usan algunas en sus unidades y que estamos en el trabajo de condensar algunas de ellas para que se pueda tipificar el perfil de riesgo en síndrome de poscuidado crítico en pediatría, que es algo que aún no tenemos consolidado. La ausencia de guías, la ausencia de programas de rehabilitación, la ausencia de herramientas validadas, ¿cierto? Se configuran como un factor para que haya subregistro de este síndrome y que todavía tenemos un enfoque netamente orgánico, es decir, nos fijamos en el órgano afectado, nos fijamos en la parte afectada del paciente o el sistema que está afectado y eso definitivamente nos impide tener una visión global del paciente o nos limita poder identificar que es sindromático y que debería ser intervenido en todo el proceso de rehabilitación luego de que este paciente transita por la unidad de cuidado crítico pediátrico. Aquí tenemos un paciente con evidente dolor, conectado con múltiples intervenciones, con multiinvadido, ¿cierto? Y con medidas de sujeción incluso. Pacientes con miradas como esta, ¿cierto? Un paciente con una mirada, y esta la quise traer porque la mamá me decía algo que me llamaba a mí mucho la atención y decía, el niño que está ahí ya no es mi hijo, no es el que yo traje, se ve diferente, mira diferente, no me reconoce, no me sigue, no me sigue con la mirada. Y esto tiene que ver con ese conjunto de síntomas y afectaciones colaterales que están dadas por las intervenciones que nosotros realizamos, ¿cierto? En el afán, por supuesto, de recuperar la vida y salvaguardar la vida del paciente, de recuperar la salud, ¿cierto? Pero reconociendo que lo que hacemos también tiene un efecto colateral sobre otros elementos importantes. Realizamos un estudio de medición en la unidad de cuidado crítico, donde principalmente tuvimos pacientes entre menores de un año, ¿cierto? Con una distribución por características clínicas, de sexo y demás, distribución similar. em, y encontramos que teníamos principalmente pacientes en este grupo de pacientes que medimos principalmente, tenemos pacientes con fenómenos de patología respiratoria, que es muy común en las unidades de cuidado crítico pediátrico, pero pues teníamos otras mixtas, posquirúrgico renal y posoperatorio de cardiología y de infección. Eh, y cuando medíamos el dolor, que es una de las variables que impacta el síndrome y que está muy presente en el síndrome post-cuidado crítico, encontrábamos esto y estas cifras nos abrumaron, nos abrumó al equipo de trabajo porque creíamos que teníamos buen control del dolor y porque nosotros en nuestro juicio clínico veamos a los pacientes sin dolor. Cuando hablamos del dolor a través de las diferentes escalas, pues ustedes ya pueden darse cuenta allí que
el 48%, y esto lo puedo ver con dos miradas. Una, bueno, qué bueno que todo les duele poquito, ¿no? Y la otra mirada es, oiga, casi a la mitad de los pacientes que usted tiene un grado de dolor. Cuando estamos en el siglo XXI y tenemos diferentes mecanismos y moléculas para controlar el dolor. O sea que mi meta de enfermería es dolor cero, ¿cierto? Y esto lo debemos enseñar. Estoy con mis estudiantes, a menudo tenemos pacientes con escala de dolor 8, entonces le pregunto al estudiante, crees que es la meta de enfermería del dolor de este paciente? No, 5, profe, 4. Y ahora, ¿y usted cómo se siente si usted tuviera dolor 4? ¿Estaría cómodo? No, el dolor definitivamente es una sensación que que ningún ser humano quiere tener. Entonces nosotros debemos velar por esto. Esto nos llama mucho la atención, ¿no? 48%, y luego ustedes miran dolor severo, 10%, y dolor moderado, 23%. Estas cifras fueron alarmantes para nosotros, y lo único que nos decía era que teníamos que trabajar fuertemente en el control del dolor, ¿cierto? Y eso, pues, nos lleva a pensar en uso, en medidas interdisciplinarias, de toma de decisiones interdisciplinarias con planes robustos que se sigan. Si se decide que este paciente se le va a utilizar un AINES o vamos a utilizar, voy a dar un ejemplo, acetaminofén o lo que hayamos definido por horario, es por horario, porque así interdisciplinariamente se decidió, ¿cierto? Porque usualmente, si no llora, no le duele, y si no llora, no le doy. Si el paciente no llama o no lo veo definitivamente torciendo, no le pongo. Y es algo que debemos ir cambiando. Por eso la toma de decisiones, el manejo debe ser interdisciplinaria, debe ser en la ronda interdisciplinaria. Si no, van a tener un médico formulando por un lado, una enfermera leyendo unas indicaciones en el mejor de los casos, ¿cierto? Porque si no, no se entera, si no lee, no se entera. Y tengo un auxiliar que de pronto va y le hace cosas al paciente porque el médico le dijo y la enfermera nunca supo. Y eso no es más que una, una cascada de errores, ¿cierto? Entonces, esto nos alarmó. Tuvimos también una medición con la escala Medical Research Council, donde medimos esa fuerza muscular y la afectación que tenía en los pacientes a nivel osteomuscular. ¿Y qué encontramos? Que pacientes con grado 4 y grado 5 había un porcentaje importante de pacientes con esta afectación. Estos pacientes, 18% con grado 4, nos llamaban muchísimo la atención, ¿cierto? Y con grado 5 el 23%. Aclaro que esta medición se hizo en una unidad de cuidado intensivo de alta complejidad, donde los pacientes que están allí son pacientes en su gran mayoría de alta complejidad y con medidas invasivas de alto nivel. Entonces, también quisimos medir eh, el síndrome de abstinencia con la escala Sofía, hicimos la medición en donde encontramos cifras importantes en sintomatología. Primero que todo, encontramos un 16% de los pacientes con síndrome de abstinencia y que es algo que también hemos venido subestimando en pediatría fuertemente, que es el delirium y el síndrome de abstinencia en nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque se comporta diferente a cómo se comportan los adultos y porque tenemos pacientes que no verbalizan. Entonces, esto se nos convierte en paisaje. Y acá la invitación fuerte es cómo medimos y podemos hacer trazabilidad a este tipo de síndrome y a este tipo de fenómenos. Entonces, miremos un poco la sintomatología que fue más frecuente en este número de pacientes que medimos. Teníamos pacientes con alta sintomatología en diaforesis, agitación, ansiedad, temblores, y este es uno de los más impresionantes con uno del paciente que tiembla todo su cuerpo y que la mamá está muy asustada porque no entiende qué le está pasando a su hijo, pero nosotros estamos tranquilos porque ya salió vivo de la unidad. Pero es que usted debe estar descontenta, ¿no? Que yo lo estoy entregando vivo. Y la mujer está, mejor dicho, no entiende qué está pasando. Y esto nos habla que el cuidado de enfermería, de cuidado crítico, no termina ahí. Esa no es nuestra frontera y la tenemos que mover. Tenemos pacientes con llanto, malestar, insomnio, que este es otro
muy importante, y tenemos otros sistemáticos como la taquicardia, taquipnea y diarrea que están presentes en los pacientes por el síndrome de abstinencia. Cuando medimos el impacto a nivel emocional, que la herramienta que utilizamos fueron estas caras para pacientes, para los pediátricos, nos llamaba la atención que pacientes en estado basal, ¿cierto? Tenían esta apariencia en su rostro, cuando uno espera que un niño esté acá, ¿no? Y este no es el paciente que está llorando justamente porque le estamos infligiendo dolor o porque esté sometido a una terapia de dolor, sino que su estado basal en las medidas de observación estaba acá la mayoría del tiempo. Y esto es cerca del 20%. Esto significa que cerca del 20% de los pacientes tenían un impacto a nivel emocional importante. Hicimos análisis multivariado, esto nada más para mostrarles un poco el análisis gráfico que hicimos de cada una de las mediciones, para finalmente caer acá y mirar todas esas medidas que realizamos en cuanto a en las escalas de medición del Medical Research Council, la SOFIA, las escalas para medir emociones y la escala de caras, ¿cierto? Para encontrar cuáles eran las variables que más estaban asociadas a la presentación del concepto que subyace de síndrome de poscuidado crítico, ¿cierto? Y eran todas esas medidas de invasión, la presencia de dolor, por supuesto, el uso de pseudoanalgesia prolongada, las dosis acumuladas y elevadas de benzodiazepinas, de opioides y definitivamente el uso de dispositivos invasivos. Aparecieron como variables fuertemente asociadas y con significancia estadística en este análisis multivariado que nos permitió establecer. Entonces, definitivamente, esto nos lleva a un análisis en el que la duración atípica de las complicaciones y las secuelas pues están presentes en los pacientes que experimentan enfermedad crítica. La patología respiratoria fue la que más tuvimos presente en este estudio y teníamos un entorno con alto nivel de uso de dispositivos invasivos y de medidas de alto nivel que terminaron siendo variables de importancia. Los medicamentos con mayor uso fueron midazolam, fentanil, morfina y becuronio, y acá los que más se asociaron fueron la pseudoanalgesia prolongada y las dosis acumuladas altas de fentanilo. La presencia de dolor, por supuesto, ya se las informé. Entonces, el compromiso de la fuerza estuvo presente principalmente en pacientes con patologías que requirieron ventilación mecánica, medicamentos de infusión continua con pseudoanalgesia. Estos son los que más tienen impacto a nivel osteomuscular. Esto nos habla, y ya les voy a mostrar cómo los resultados de esta investigación permitieron tomar decisiones, pero lo que nos hablaba era de que rápidamente teníamos que hacer movilización temprana y rehabilitación temprana en estos pacientes, y esto cambió la forma de decidir de cómo se intervienen interdisciplinariamente a los pacientes y a quienes se interconsultan tempranamente con terapia física y las demás medidas de soporte. Los pacientes con síndrome de abstinencia fueron aquellos que tenían altos niveles y dosis acumuladas de opiáceos y benzodiazepinas, mayor asociación a las benzodiazepinas, a dispositivos invasivos y de dolor, estaban vinculadas fuertemente estas tres variables a la presencia de el impacto en síndrome de abstinencia. Las sintomatologías son las que yo les mostré, las que estuvieron con mayor presencia en los pacientes que presentaban síndrome postcuidado crítico. Y las alteraciones emocionales estuvieron vinculadas también nuevamente a dispositivos invasivos, a infusiones de pseudoanalgesia y a la variable de dolor, la cual se asoció con bastante fortaleza a nivel estadístico. Entonces, definitivamente, el trabajo interdisciplinario suponía mejorar e impactaba positivamente al estado emocional de los pacientes. Cuando uno hace un análisis de factores protectores, apareció esta variable como factor protector. Movimiento UCI, nuevamente, al cual estamos bastante alineados nosotros, hablan de 10 cosas que permiten la lucha contra el síndrome de poscuidado crítico. Con base en lo que está en la literatura y con base en lo que nosotros encontramos, empezamos a tener cambios en la unidad de cuidado crítico como actividades sencillas. ¿Cómo bañamos a los pacientes?
Cuando les preguntábamos qué escuchaban a los adolescentes en un estudio que se hizo paralelamente a este, las adolescentes referían, yo escucho cómo las enfermeras hablan de su vida personal, de los problemas en su casa, de que peleó con el esposo, de múltiples razones. Y yo estaba conectada al ventilador con el tubo, pero no podía hablar con ella. Y que a mí no me interesaba escuchar eso. Solo escuchaba los problemas de las enfermeras. Con esto empezamos a tener medidas y a educar a las enfermeras y las reuníamos y les decíamos, oiga, cuando usted esté bañando al paciente, su diálogo debe estar enfocado en darle importancia a la persona que tiene enfrente. Y estos son cambios pequeños que fuimos haciendo en la unidad, derivados de procesos de investigación. Entonces, investigar por publicar, no tiene sentido. Es una parte del sentido. Yo hago una investigación, encuentro unos resultados, genero nuevo conocimiento, productos de nuevo conocimiento para que sean publicados, para que los puedan leer en otras latitudes y en otros entornos de toma de decisiones, pero además debo devolver esos resultados de investigación para cambiar conductas dentro de mi servicio y dentro de la población que estudié. Eso se denomina envolvimiento del sujeto de investigación. Y nosotros volvíamos y decíamos, bueno, de los resultados que tuvimos, ¿cómo vamos a envolver al sujeto de investigación con esos resultados? Tuvimos cambios como ese. UCI de puertas abiertas fue definitivamente en ese momento una toma de decisión en esta unidad de la cual hicimos este estudio. Abrimos las puertas de la unidad de cuidado crítico 24 horas a los padres, educamos a los enfermeros para decirles por qué debían recibir a los padres 24 horas, porque inicialmente la principal barrera fue puesta por enfermería, porque se sentían observados, cuestionados, tenían ansiedad y miedo de cómo intervenir al paciente frente a la familia. Hoy por hoy la familia está presente en todos los procedimientos, hacen parte del cuidado, lo implicamos y eso se alinea mucho a esto, ¿no? Se alinea demasiado a la toma de decisiones. Tempranamente las enfermeras hoy están midiendo el despertar de los pacientes en los protocolos de destete. Hay protocolo para destetar las benzodiazepinas, protocolo para destetar la sedación, y esto no es como lo quiere hacer un médico y como lo quiere hacer el otro, sino acá en esta unidad de cuidado crítico el protocolo de destete se hace de la siguiente manera y en la ronda se discute sobre si este paciente debería empezar ya destete de sedación. El destete temprano de sedación definitivamente disminuye el impacto en síndrome de poscuidado crítico. Debe ser un asunto prioritario en el raciocinio de la enfermera, en el plan de cuidado y en la toma de decisiones en la ronda multidisciplinar, ¿cierto? Y la enfermera debe ser la que tenga la visión y la valoración suficiente del paciente para proponer el destete temprano junto con su equipo interdisciplinario. Porque, ya les digo, usualmente tenemos la preocupación puesta en otros asuntos que creemos son siempre los más importantes. El destete y la salida temprana de la ventilación mecánica y el retiro temprano de los dispositivos. Todos los días preguntarnos, este niño sí necesita esta sonda nasogástrica, este niño sí necesita esta sonda vesical, este niño sí necesita este dispositivo, este niño sí necesita este catéter PIC, que lo utilizamos, recién llegó y lo empleamos pero hoy le estamos poniendo solo solución salina por ese catéter, ¿debemos mantenerlo o deberíamos retirarlo? Y empezar a remover discursos como, le tengo puesto 2 o 3 accesos por si de pronto. El raciocinio debe ser al contrario, es, este paciente ya superó este estado crítico, ya no está chocado, ya este paciente no requiere, o este paciente ya terminó su esquema de antibiótico-terapia y ya no requiere un catéter, ese catéter ya no lo requiero. El argumento es, ya no se necesita y lo retiro. Y si el paciente se vuelve a agudizar, pues lo trataré como agudo cuando esté agudo. Pero no estoy en el pensamiento de que de pronto se va a agudizar, ¿cierto? Y esto definitivamente tiene un impacto sobre el síndrome de poscuidado crítico, el retiro temprano de dispositivos, ¿vale? Entonces, medidas como estas tomamos en la unidad de cuidado crítico. Lo que emergió de este estudio fue la toma de decisiones alrededor de eso, fortaleciendo cada una de estas áreas. Lo que les acabo de dar son algunos de los ejemplos de los cambios que fuimos generando paulatinamente. Aquí el secreto es para que esto
ese envolvimiento y cuando los resultados regresen a la unidad y esos generen un cambio y ese cambio no tenga tantas barreras, el secreto que yo creo hoy, firmemente creo, es que los trabajos de investigación no sean hechos por una sola disciplina. Entonces, ahora si ustedes están haciendo trabajos de investigación, los invito a que inviten a otras disciplinas. Entonces, inviten a participar a la terapeuta respiratoria, a la persona de terapia física, al comunicador social si lo tiene el hospital, eh, a la persona que hace data manager, a la persona que hace redes sociales, ¿cómo se llama? Bueno, tiene un nombre ahora, lo olvido, ¿cierto? Porque no lo tenemos en cuenta. Casi siempre que hacemos una investigación, porque creemos que es dentro de la unidad de cuidado crítico, creemos que solo es de los enfermeros y los médicos de cuidado crítico. Pero cuando nosotros hacemos esto y tenemos a un comunicador ahí puesto, o tenemos al trabajador social, ¿cierto? Y tenemos a estas personas expertas en comunicación, lo que ustedes tienen es un potencial para transferir el conocimiento que se generó de esa investigación y que no se quede en un artículo. Hoy les digo, un artículo no es suficiente. Un artículo lo leen los enfermeros y los médicos en el mejor de los casos, ¿cierto? Hoy debemos preocuparnos mucho por transferir los resultados de investigación en redes sociales, en que los pacientes puedan consumir esos resultados, en que los sujetos de cuidado y nosotros mismos. Y tal vez el canal más idóneo no son los artículos, que hoy nuestro Ministerio de Ciencia nos lo puntúa como algo importante, pero seguramente estamos caminando hacia otra manera de comunicar la ciencia. Entonces, lo que hicimos fue en medidas de comunicación, bienestar del paciente, presencia de los familiares 24 horas. No solo pensamos en los familiares como papá y mamá, sino el paciente y su familia, sus padres, su familia y sus amigos. Porque esto contribuye a que la experiencia que tenga el paciente se convierta en una experiencia memorable en donde tuvo la oportunidad de estar acompañado por su familia y sus amigos, ¿cierto? Y de esa manera podemos cambiar la manera en cómo se recuerde la unidad, que no la recuerden como un paso por el infierno, como encontramos múltiples videos en los diferentes medios de comunicación donde las personas describen estar en la unidad fue un paso por el infierno. Gabriel de Cuidado Humanizado en España lo usa mucho y, y uno está creyendo, pero si te salvé la vida. ¿A qué costo, cierto? ¿Cuánto le dolió? ¿Cuánto frío sintió? ¿Cuánta hambre sintió? ¿Cuánta sed sintió? ¿Cuánta incomodidad cuando lo aspiraron sintió? ¿Cierto? ¿Cuánta angustia? ¿Cuánto susto? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo podemos remover eso? Con la familia presente, con el trabajo interdisciplinario, con la buena comunicación, con la participación en el cuidado de la familia, con una infraestructura que se enfoque en la humanización, ¿cierto? Yo no puedo tener una unidad humanizada donde las enfermeras no tienen dónde comer. Eso es impensable. Una enfermera con hambre es una enfermera con rabia. Sí, una enfermera con sed, una enfermera que no está como, es una enfermera que potencialmente va a ser hostil con su paciente. Entonces, ¿cómo humanizamos las unidades? Pues empecemos por buscar los entornos de bienestar para las personas que están dando cuidado, para los médicos, las enfermeras, para los terapeutas. Luego de que resuelvo eso, ¿cómo adapto la unidad para que el niño no la vea como un entorno hostil? Entonces, utilizar imágenes, colores, musicoterapia, que creo que hoy nos van a hablar del tema fuertemente, y todas las demás medidas, pues vamos a tener una infraestructura humanizada que va a permitir mitigar el síndrome de poscuidado crítico. Y finalmente, los cuidados al final de la vida, pues ya les he hablado un poco de ello. Todas estas son las letras orientadoras en el síndrome de poscuidado crítico que están descritas en la literatura y que debemos ir trabajando y que debemos ir insertando a nuestros protocolos de manejo y a los procesos educativos dentro de nuestra unidad. Esto no se hace solo, no lo hace una enfermera, no lo hace un médico solo, no lo hace un terapeuta solo. Esto tiene que ser un convencimiento del equipo de trabajo que se da a través de los procesos de educación, de los procesos de apropiación del concepto y luego de cómo empezamos punto por punto a ir cumpliendo. Mi sugerencia es no hacerlo todo el tiempo, sino esta semana vamos a empezar por llamar a los pacientes por el nombre.
y vamos viendo que eso se perpetúe en el tiempo. Y esa será una primera medida. Vamos a trabajar en la unidad de puertas abiertas. Entonces, ¿qué significa tener la unidad de puertas abiertas? No solo es tener al papá con la puerta abierta. ¿Qué le voy a enseñar al papá? ¿Cómo lo voy a meter en el cuidado? Cuando tengo la revista o yo necesito educarlo de algo puntual, lo saco de la habitación del paciente y lo llevo a una sala donde nos sentamos a conversar. Podemos hacer actividades de grupos focales donde saco a varios padres a sentarse con el enfermero un rato, y es un rato para hablar no de cómo va el niño, sino ustedes cómo se sienten, cómo están, qué dudas tienen, ¿cierto? Conversemos, es un espacio para conversar. No es un espacio para quejas, no es un espacio para pelear, sino es un espacio para que conversemos y nos escuchemos. Y cuando empiezan a ver estos entornos de cuidado, pues definitivamente la enfermería se reconfigura. Y les digo que la reconfiguración de la enfermería definitivamente impacta en los desenlaces clínicos de los pacientes. Entonces, ahí se los dejo. La presentación, si la necesitan con Jen, no hay problema, las podemos pasar para que luego lo miren. Y finalmente, pues el síndrome de cuidado crítico lo vamos a poder evitar con un trabajo fuerte, y quise poner en la mitad de la familia, porque cuando tenemos una madre o un padre al lado participando del cuidado, tenemos un impacto en muchos niveles. Cuando tengo un padre que es capaz de movilizar tempranamente al niño, cuando tengo un padre que es capaz de contener emocionalmente al niño, que le da seguridad, que le remueve el miedo, un padre que identifica tempranamente el dolor del niño y que me lo manifiesta, y que yo lo puedo intervenir más rápido, porque yo no estoy viendo al niño todo el tiempo, sino que tengo una mamá que la tengo entrenada, y que además que la mamá sabe cuándo cambia, y que rápidamente me dice, creo que tiene dolor, pues ya la enfermera y el enfermero rápidamente también le cree y toma una medida para controlar este fenómeno. Entonces la familia la quise poner en el centro, con el manejo del síndrome de poscuidado crítico, y alrededor estamos todos nosotros, los demás. Aquí seguramente me faltan muchísimos más personas que entran al cuidado del paciente, que influyen sobre este síndrome poscuidado crítico que hoy debemos trabajar. ¿Qué sigue? Seguramente en los siguientes tempranos años tengamos consulta de enfermería en el niño post-UCI, que hoy alrededor del mundo se habla, pero todavía no se tiene por temas de calidad, porque tiene costos, pero hacia allá debemos ir. De nuevo, entonces, stakeholders, tomadores de decisiones, voluntades institucionales, son muy importantes para empezar a dar estos roles y empezar a abrirlos para poder trabajar. Sigue que el paciente que está en piso reciba visita del equipo de UCI para ver cómo va, qué pasó en 2 días. O a mí me pasaba con frecuencia que de pronto un día me encontraba una mamá, se había ido de la unidad y me la encontraba a los 15 días. ¿Cómo así? ¿Por qué no se ha ido? No, es que sigue en piso, sigue malito, no está crítico. Es que no es capaz de deglutir, es que todavía tiene oxígeno, es que tal, ¿cierto? Entonces, eso solo nos habla de que debemos abrir las puertas también para nosotros salir y trabajar con los pacientes que pasaron por nuestras manos, que tuvieron un daño colateral, luego de salvarle la vida y recuperarle la salud, ¿cierto? Y que debemos preocuparnos por esto desde nuestras unidades. Entonces, con la familia en el centro y sin miedo a cuidar en frente de los demás, que si lo estamos haciendo bien, lo único que vamos a recibir es gratitud de la familia. Entonces, mucho ánimo en este camino que hay por recorrer. Los animo a hacer investigación, los animo a trabajar en equipo, los animo a ser colaboradores con sus colegas, con los médicos, a romper un poco ese paradigma de que somos grupitos independientes, y más bien hablar de trabajos y trabajo en equipo, y configurar equipos reales, ¿no? De trabajo en donde la voz de la enfermera, del auxiliar de enfermería, que está muy al lado de nosotros, tome poder y tome voluntad de decisión. Y la única manera, pues, es a través de la generación de conocimiento, por supuesto. Y esto era lo que les quería compartir en el día de hoy.